Entonces estamos en el camino entre Jerusalén y Jericó. Hoy me encuentro en el desierto de Judea al inicio, pero en un punto muy especial y muy específico que les voy a mostrar. Aquí de este lado, ustedes pueden ver al final, tal vez lo ven en el horizonte arriba, está la ciudad de Jerusalén y hay una carretera. Y este es el camino que va desde Jerusalén hacia el otro lado, al fondo, aquí ya no se ve, allá muy abajo se encuentra la ciudad de Jericó. Entonces estamos en el camino entre Jerusalén y Jericó. ¿Y por qué es interesante este lugar? Porque es aquí donde ambientó Jesús la parábola del buen samaritano. Dijo que un hombre se encontraba yendo de Jerusalén a Jericó y que ahí lo asaltaron. Bueno, pues este lugar tiene mucha tradición porque ahora vamos a visitar y a conocer un poquito de lo que aquí hay. Porque aquí había una posada en tiempos de Jesús y precisamente Jesús en su parábola menciona una posada. Por tanto, aunque la parábola del buen samaritano, que nosotros sepamos, es solo una parábola, no es un hecho histórico, pero Jesús lo ambientó en personajes y sobre todo en lugares reales. Entonces es por eso que este lugar es maravilloso para leer la parábola y meditarla. Así que sin más introducciones vamos a escucharla. En el Evangelio según San Lucas, se levantó un maestro de la ley y dijo, para poner a prueba a Jesús: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo Jesús, has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y lo montó luego sobre su propia cabalgadura, y le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo, cuida de él, y si gastas algo más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo de ese que cayó en manos de los salteadores? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Qué hermoso es poder leer la palabra de Dios en los lugares reales. Y aquí se nos dice, ¿no?, que Jesús tuvo esta discusión, probablemente fue en Jerusalén, esa discusión con el maestro de la ley. En cualquier caso, le pregunta primero cuál es el primer mandamiento y después, cuando Jesús le dice que el primero es amar a Dios y el segundo es amar al prójimo, entonces este maestro de la ley saca un debate muy importante para los judíos. ¿Quién es mi prójimo? Hasta el día de hoy hay muchas opiniones en el judaísmo sobre esta pregunta, ¿quién es mi prójimo? Para nosotros, desde el punto de vista cristiano, está muy claro porque Jesús nos lo enseñó en esta parábola principalmente. Pero cualquier ser humano es nuestro prójimo y nuestro hermano. Pero en el caso de los judíos no es tan claro. Yo hace no mucho tiempo, hace poco en Jerusalén,
estuve presente en una conferencia de un rabí, ¿no?, donde él mostró las distintas opiniones a lo largo de la historia en el judaísmo y cómo al día de hoy no se ha puesto de acuerdo. Y hay algo. Entonces, primero comienza esta parábola diciendo que iba un hombre de Jerusalén a Jericó y fue asaltado. Fue asaltado por unos ladrones que lo dejaron medio muerto. Y pues era en esta región. Entonces, después de esto, dice Jesús que pasaron dos personas primero. Uno, un sacerdote, es decir, alguien que trabajaba en el templo de Jerusalén y que iba ahí a cumplir su función religiosa y no se detuvo a ayudarlo. Y después un levita, es decir, dos hombres religiosos. Un levita era como para nosotros un diácono, es decir, un ayudante del templo, una persona que tiene una función en los ritos del templo, ayudante del sacerdote. Y estos no se detuvieron a ayudarlo, entre otras cosas porque tenían miedo de tocar sangre, lo vieron ensangrentado y eso les hubiera impedido cumplir sus funciones religiosas. Entonces no se detuvieron por fidelidad a Dios, imagínense, por fidelidad a Dios no ayudaron a su prójimo. Esto nos llama mucho la atención, pero para el esquema religioso de esa época era lo obvio y lo normal. Entonces pasaron de largo, algo terrible. Y entonces luego pasa un samaritano. ¿Qué es un samaritano? Es un habitante de la región de Samaria, que está al norte de Judea, más hacia el norte de esta región, en medio entre Galilea y Judea, ¿no? Entonces, pero no es solamente una ubicación geográfica. Ser samaritano significa que los habitantes de esa región pertenecen a un grupo religioso que es prácticamente una secta con muchas semejanzas al judaísmo, pero también con grandes y graves diferencias. Básicamente, comparándolo a nuestros días y con todo respeto, pero sería lo que hoy para nosotros sería un testigo de Jehová, ¿no? Algo que tiene elementos tomados del cristianismo, pero que en realidad en el fondo es muy diferente y es incluso contrario a nuestra religión. Y por tanto, en el caso de judíos y samaritanos, hubo, sobre todo en aquella época, un grandísimo rechazo mutuo y realmente eran personas que no solamente no se hablaban, sino que hasta se agredían. Entonces los samaritanos eran despreciados por los judíos por sus conceptos religiosos. Hasta el día de hoy todavía existen los samaritanos en la región de Samaria y son una secta completamente apartada y con costumbres completamente extrañas para los demás. Pues este hombre sí se detuvo a ayudar. Y esto ya nos llama mucho la atención, que Jesús quiso poner a este hombre como ejemplo, precisamente porque quiere dar una enseñanza. Entonces ya esto llama la atención y además era algo que rechinaba o hacía rechinar a los judíos o al judío que escuchaba esta parábola en ese momento, porque ¿cómo me van a poner de ejemplo a alguien que para mí resulta despreciable? Entonces este samaritano se detiene, se compadeció de él, se acercó, lo ungió con aceite y vino, dice ahí, porque son dos elementos muy comunes en el Mediterráneo. Él llevaba consigo para su propia comida y ya veremos el significado que tienen. Y entonces, después de eso, de ayudarlo en sus heridas, como unos primeros auxilios, después dice que lo cargó en su burro y lo trajo a una posada. Aquí estamos en el lugar donde estuvo una posada, que probablemente es la que sirvió de inspiración a Jesús cuando mencionó la posada donde lo llevaron a cuidar. Aquí estaba, y en este lugar donde estamos ahora, después se construyó una iglesia en tiempo de los bizantinos, ¿no? Estamos hablando en torno al V siglo, VI siglo, y aquí se hizo una iglesia para conmemorar esta parábola. Entonces, aquí estamos. En este lugar podemos ver los mosaicos que están todos reconstruidos, obviamente están en muy buen estado.
y pues en este lugar estaba el altar, era el presbiterio, ¿no? Entonces aquí venían peregrinos también después a recordar esta parábola, como estamos haciendo nosotros hoy. Este hombre no solamente lo trae a una posada, sino que además le pide, se queda la noche con él, y a la mañana siguiente, cuando se tiene que ir a continuar su viaje, le pide al posadero que cuide de este hombre. Le da dinero para que se encargue de él, y le dice: cuida de él, y si gastas algo de más, yo te lo pagaré a mi regreso. Entonces, esta es la parábola, pero ¿qué nos muestra? Vamos a tratar de ir velozmente, pero es interesantísimo todo lo que hay detrás de esta parábola. En primer lugar, nos dice que este hombre se hizo hermano de este judío. Segundo, nos dice que lo ayudó, en primer lugar, con él, se compadeció. Y aquí esa es la palabra fundamental de esta parábola. Se compadeció de él, dejó que su corazón se conmoviera al ver el sufrimiento de ese hombre, aunque fuera judío, aunque no fuera de su propio pueblo, aunque fuera de otra raza. No importa, él fue, se acercó, y dice ahí se acercó. Y entonces aquí cada palabra tiene mucho significado. Los otros fueron indiferentes, fueron fríos. Él, en cambio, dejó que su corazón se compadeciera y se acercó, se hizo cercano al sufrimiento del otro, y le dio esos primeros auxilios con aceite y vino. El aceite suaviza las heridas como una pomada, el vino desinfecta porque tiene alcohol. Y entonces, esto, ¿qué significa? Ya veremos, pero está hablando de, por un lado, esa suavidad, esa compasión, esa piedad que uno puede tener con el sufrimiento del otro, ¿no? El consolar a los demás, y al mismo tiempo también ese alcohol que desinfecta, ¿no? Cuántas veces hace falta también a nosotros el corregir a los demás de sus errores con amor, ¿no? Corregir con amor, pueden ser esos significados, porque también es un acto de caridad el corregir los errores del prójimo, nuestros consejos, bueno. Pero no quedó allí, sino que después dice que cargó con él en su cabalgadura. Cargar los problemas de otros muchas veces es un acto heroico, ¿no? Porque tendemos a decir, bueno, ya te ayudé, me voy. Pero él no, lo lleva a un lugar donde esté a salvo, lo trae a este sitio o a un lugar como este, en esta región. Y entonces lo trae a este lugar y lo encomienda, ¿no? Y gasta dinero en él. Bueno, pues aquí vemos todas estas lecciones que nos da, pero esto va mucho más allá de esto. Es una lectura, vamos a decir, moral, que significa las enseñanzas de lo que debemos hacer. Al final, de hecho, de esta parábola lo dice claramente cuando Jesús le pregunta al maestro de la ley: ¿quién de estos personajes fue prójimo? Tuvo compasión. Entonces responde: el que tuvo compasión. Ni siquiera dice el samaritano, dice el que tuvo compasión. ¿Y qué significa esto? Pues que no se atrevió ni siquiera a decir directamente que era un samaritano, porque pues obviamente que le desagradaba eso, pero al menos dijo el que tuvo compasión. Y Jesús le responde: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Y obviamente eso no lo dijo Jesús solamente a ese hombre, sino a todos los que leemos el Evangelio, nos lo dice, y por eso termina con esa frase: ve y haz tú lo mismo. Para mí, para ti, lo dijo Jesús. Pues bien, resulta que esta parábola tiene un significado todavía más profundo y simbólico. ¿Y qué significa esto? Pues que allá en el Evangelio se nos dice que este hombre samaritano es un extranjero que se acerca a alguien que no era su hermano y se hace hermano de aquel. ¿Y esto qué nos está diciendo? Pues nos está diciendo que hay alguien que se hizo hermano nuestro. ¿Quién es este hombre, en primer lugar, este herido? Pues somos nosotros, el ser humano herido por el pecado.
desde Adán en adelante, nosotros estamos heridos, fuimos asaltados por unos ladrones. ¿Y quiénes son esos ladrones? Pues el ladrón, el gran ladrón de la gracia, que es Satanás. Por el pecado nos dejó malheridos. Y luego pasaron estos personajes que representan a las antiguas religiones, sobre todo el judaísmo, que no pudo salvar. Sin embargo, pasa este extranjero. ¿Y quién es este extranjero? Estábamos diciendo, pues Dios no era nuestro hermano y se hizo nuestro hermano al encarnarse en Cristo. Y por tanto Jesucristo es ese buen samaritano. De hecho, San Agustín nos dice que cuando a Jesús una vez lo insultaron así, en el Evangelio de San Juan se nos dice que un judío le gritó, tú eres un samaritano. Le dijo así para insultarlo, ¿no? Porque era un insulto en aquella época decirle a un judío que era un samaritano. Y San Agustín dice, miren, aquí este judío quiso insultar, pero en realidad dijo la gran verdad. Ahí está la respuesta. Jesús es el samaritano. Es el que se hizo nuestro hermano, se compadeció y se acercó. Es decir, se encarnó, se hizo hombre, se hizo nuestro hermano. ¿Para qué? Para vendarnos nuestras heridas, las heridas del pecado. ¿Y con qué nos la vendó? Aceite y vino, que son los elementos de los sacramentos, ¿no? El aceite que se usa en el bautismo, en la confirmación, en la unción de enfermos. Y luego el vino de la Eucaristía. Por tanto, el aceite y vino de los sacramentos. Y que no solamente esto, sino que cargó con nosotros, no nos dejó ahí tirados. Cargó con nosotros, cargó con nuestras heridas, cargó con nuestros dolores en la cruz, cuando cargó la cruz. Y nos lleva a una posada. Y pues, ¿cuál es esa posada? Pues aquí tenemos una imagen de ella. Aquí estaba la posada, ¿no? Y después fue construida una iglesia muy adecuadamente. Aquí tenemos, de hecho, algunas de las piezas de la antigua iglesia que estuvo aquí y algunos de los capiteles de las columnas. Bueno, pues ¿qué es esta posada a la que llevan al herido? El samaritano lleva al herido. Pues esa posada es la iglesia. Jesús nos trajo a la iglesia para que nos cuidara, para que estuviéramos a salvo. Y no solamente nos trajo a la iglesia, sino que además le dio a la iglesia los medios para cuidarnos, ¿no? Como este samaritano dio ese dinero, esos denarios, pues el Señor le dio a la iglesia las escrituras, los mandamientos, los sacramentos, la tradición, tantos medios que Jesús dejó a su iglesia y le encomendó a la iglesia, cuida de ellos, cuida de Él, de cada uno de nosotros heridos. Y si gastas algo más, yo te lo pagaré a mi regreso. Y también nos lo dice a nosotros como bautizados, si tú cuidas de tu hermano y tú gastas, es decir, te desgastas por ayudar a tu prójimo, yo te lo pagaré a mi regreso. Está hablando de su segunda venida. Cristo vendrá de nuevo y nos recompensará. Yo te lo pagaré a mi regreso. Esta es la promesa del Señor para cada uno de nosotros y para toda la iglesia. Así que esta enseñanza que nos deja Jesús en este lugar maravilloso que podemos hoy visitar, bueno, pues terminemos precisamente recordando las últimas palabras otra vez. Ve y haz tú lo mismo. Vayamos y hagamos lo mismo que el samaritano. Abramos nuestro corazón. No nos hagamos indiferentes al sufrimiento de nadie. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a descargar la aplicación Mensis Eucharisticus, Mes Eucarístico, que es una herramienta maravillosa para tu oración, para tu vida espiritual, para prepararte antes de misa o para dar gracias después de misa. Hice esta aplicación basándome en un libro del mismo nombre que es sumamente profundo y bíblico. Encuentras los enlaces aquí debajo en la descripción y es compatible con todos los teléfonos celulares y tablets.